Existen cientos de textos antiguos que hablan de Jesús, evangelios, cartas, visiones, pero en tu Biblia aparecen solo 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Dónde quedaron todos los demás? ¿Quién decidió qué era palabra de Dios y qué no? Y la gran pregunta, ¿hay algo que se quiso ocultar? En los primeros siglos del cristianismo, comunidades repartidas por todo el Imperio Romano contaban y escribían historias de Jesús. Cada grupo guardaba tradiciones distintas, algunas orales, otras en pequeños manuscritos. Con el tiempo, esas voces diversas generaron una cantidad enorme de escritos. A muchos de ellos hoy los llamamos apócrifos. Este video no es para alimentar teorías de película. No vamos a repetir rumores sensacionalistas. Vamos a ver hechos comprobables. ¿Qué documentos existen? ¿Cómo fueron descubiertos? ¿Qué criterios históricos y teológicos se usaron para formar el Nuevo Testamento? ¿Y por qué esos otros textos no pasaron a formar parte de la Biblia? También vamos a hablar de dónde están ahora esos escritos. Desde cuevas en Egipto y vitrinas en el Cairo hasta bibliotecas modernas y repositorios en línea. Cualquiera con curiosidad puede leerlos. Si alguna vez te has preguntado por qué el Nuevo Testamento tiene exactamente estos 4 evangelios y no otros, acompáñanos. Lo que descubrirás no es una conspiración oculta, sino una historia fascinante de comunidades, debates y decisiones que moldearon la fe de millones de personas. ¡Quédate! En los próximos bloques vamos a viajar por el mundo del cristianismo primitivo, los hallazgos arqueológicos más sorprendentes y los criterios que separaron los textos canónicos de los apócrifos. Esta historia es mucho más rica, compleja y documentada de lo que imaginas. Para entender por qué existen tantos textos sobre Jesús fuera de la Biblia, tenemos que viajar a los primeros siglos de nuestra era. Imagina el siglo I, el Imperio Romano en su apogeo, rutas marítimas conectando ciudades lejanas y pequeños grupos de cristianos dispersos, a veces clandestinos. En ese tiempo no existía un Nuevo Testamento. Los primeros seguidores de Jesús se reunían en casas, compartían pan y vino y transmitían oralmente lo que habían escuchado de los apóstoles. Esa transmisión oral era poderosa pero frágil. Cada comunidad podía recordar o enfatizar cosas diferentes. Para no perder lo esencial, comenzaron a escribir. El primer evangelio que tenemos, Marcos, probablemente se escribió hacia el año 70 después de Cristo, en Roma. Luego vinieron Mateo y Lucas, que usaron a Marcos pero añadieron tradiciones propias. Juan llegó más tarde, con un tono distinto y reflexiones más profundas. Mientras estos 4 circulaban, otras comunidades producían sus propios relatos y colecciones de dichos, como el Evangelio de Tomás, compuesto quizá a mediados del siglo II en Egipto. Y no solo eran evangelios, también hechos que narraban viajes y milagros de apóstoles, cartas que pretendían transmitir enseñanzas, e incluso apocalipsis que describían visiones del más allá. Aquí es donde entra la palabra clave, apócrifo. Viene del griego y significa oculto o no reconocido. Llamamos apócrifos a esos escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. No quiere decir automáticamente que sean falsos o malintencionados, simplemente quedaron fuera del conjunto aceptado por la Iglesia. El Imperio Romano era un mosaico de culturas. Ciudades como Antioquía, Alejandría, Éfeso y Roma tenían sus propios maestros y debates. Los judeocristianos defendían la ley de Moisés. Los conversos gentiles, influenciados por la filosofía griega, interpretaban a Jesús de forma más cósmica. Los gnósticos pensaban que el mundo material era defectuoso y buscaban un conocimiento secreto para salvarse. Cada corriente escribió textos que reflejaban su visión. Las circunstancias políticas tampoco ayudaban a la unidad. A veces Roma toleraba a los cristianos, otras los perseguía. Durante persecuciones, algunos escondían sus textos para protegerlos. Así aparecieron hallazgos modernos como los códices de Nag Hammadi en 1945. 13 códices coptos enterrados en Egipto con evangelios y tratados gnósticos que el mundo moderno no conocía. Otro hallazgo importante son los papiros de Oxirrinco, encontrados a finales del siglo XIX, donde entre miles de fragmentos de papiro, desde recibos hasta cartas privadas, aparecieron pedazos de evangelios, algunos conocidos y otros inéditos. Y aunque los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, no son cristianos, muestran el ambiente religioso judío del que surgió el cristianismo, comunidades devotas copiando sus escrituras y guardándolas en cuevas. Visualiza pequeñas iglesias leyendo distintos textos el mismo domingo, copistas copiando a mano bajo lámparas de aceite, comerciantes llevando pergaminos de ciudad en ciudad y obispos locales tratando de mantener la unidad sin un libro único. Este es el escenario donde nacen los apócrifos.
Un cristianismo temprano vibrante, descentralizado y creativo. No había una policía del canon en el siglo I. Solo con el tiempo, al crecer el número de creyentes y los debates doctrinales, surgió la necesidad de definir qué textos serían aceptados en toda la Iglesia. Antes de hablar de criterios y concilios, es importante entender este mosaico. Los apócrifos son una ventana a la diversidad, y las preguntas de aquellos primeros cristianos no evidencia de una conspiración secreta. A continuación, profundizaremos en los distintos tipos de escritos apócrifos. Evangelios alternativos, hechos legendarios, cartas atribuidas y visiones apocalípticas, y qué nos revelan sobre la fe y la imaginación de las primeras comunidades. Ahora que tenemos el contexto, vayamos a los distintos tipos de escritos apócrifos. Recuerda, apócrifo significa no reconocido dentro del canon bíblico. No es sinónimo automático de falso, sino quedó fuera del conjunto oficial. Empecemos por los evangelios apócrifos. Tal vez el más famoso sea el Evangelio de Tomás. No cuenta la vida de Jesús como una biografía, es una colección de dichos. Algunos suenan muy cercanos a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otros son más enigmáticos, casi aforismos. Aquí conviene explicar una palabra que va a salir mucho: gnóstico. Gnóstico viene de gnosis, conocimiento. Cuando decimos que un texto tiene tono gnóstico, hablamos de escritos de los siglos II al III que ponen el acento en un conocimiento espiritual interno para la salvación, a veces viendo el mundo material como algo limitado o defectuoso. No es un insulto ni un halago. Es una corriente de pensamiento de la época. Sigamos. Está el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena. Aquí María aparece como líder espiritual y se perciben tensiones entre discípulos sobre autoridad y rol de las mujeres. Otra palabra clave es pseudepigrafía. Textos atribuidos a una figura famosa, como Tomás o María, para darles autoridad, aunque muy probablemente fueron escritos por autores anónimos más tardíos. Era una práctica común en la antigüedad. Otro texto es el Evangelio de Felipe, muy reflexivo sobre símbolos y sacramentos, nuevamente con color gnóstico, y está el Protoevangelio de Santiago. Protoevangelio significa evangelio previo, o relato de orígenes. Aquí se cuenta la infancia de María y de Jesús, e introduce detalles tradicionales, como los nombres de Joaquín y Ana, padres de María, que no aparecen en los 4 evangelios canónicos. Finalmente, el Evangelio de Pedro narra la pasión con toques legendarios, por ejemplo, una cruz que habla. Ese tipo de elementos, más propios del género legendario que del testimonio histórico, levantó cejas entre los líderes de la iglesia primitiva. Pasemos a los hechos apócrifos. Hechos aquí significa aventuras misioneras de los apóstoles. Los hechos de Pablo y Tecla cuentan la historia de Tecla, una discípula joven que predica y sobrevive milagrosamente a persecuciones. Un texto que resalta el protagonismo femenino en la misión cristiana. En los hechos de Pedro aparece la escena famosa de Pedro crucificado cabeza abajo. Y en los hechos de Andrés o los hechos de Juan se mezclan viajes, discursos espirituales y episodios maravillosos. Estos escritos funcionan casi como novelas edificantes para animar a la fe, más que como crónicas verificables. Ahora, las cartas apócrifas. Piensa en la Carta de los Apóstoles, mediados del siglo II. Combina enseñanza doctrinal con toques visionarios. O la Epístola a los Laodicenses, citada en algunos lugares pero nunca con aceptación amplia. Aquí conviene aclarar canónico. Un libro canónico es aceptado oficialmente como escritura. Si un texto no entra, no significa que sea inútil. Simplemente no cumple con los criterios para ser proclamado como palabra de Dios en toda la iglesia. Luego tenemos los apocalipsis apócrifos. Ojo, apocalipsis no significa catástrofe, sino revelación. Son visiones simbólicas sobre el fin de los tiempos. El juicio, el cielo y el infierno. El Apocalipsis de Pedro describe escenas muy vívidas del más allá y marcó la imaginación medieval. El Apocalipsis de Pablo narra un viaje al cielo y al infierno, con descripciones plásticas de castigos y recompensas. Y el Apocalipsis de Tomás reúne profecías del final en un tono más popular. Hay también tratados gnósticos y sapienciales. Sapiencial significa de sabiduría, como un manual de consejos espirituales o reflexiones para vivir mejor la fe. Por ejemplo, el Evangelio de la Verdad, atribuido al maestro gnóstico Valentín, no es una historia, es una meditación teológica sobre quién es Cristo y cómo sana la ignorancia. La Pistis Sophia es un diálogo largo sobre el alma, la caída y el retorno a Dios, con un lenguaje simbólico denso. Este tipo de textos cruzan ideas cristianas con la filosofía platónica de la época. Por ejemplo, la tensión entre lo material y lo espiritual.
Para no perdernos con tantos géneros, piensa así. Evangelios apócrifos son relatos o dichos de Jesús fuera del canon. Hechos apócrifos significan historias misioneras de apóstoles con milagros y aventuras. Cartas apócrifas son los intentos de continuar la enseñanza epistolar, como Pablo, sin autoría clara. Apocalipsis apócrifos son las visiones simbólicas sobre el fin y el juicio. Tratados gnósticos sapienciales. Se dice de las meditaciones y enseñanzas espirituales con fuerte carga filosófica. Algo más que conviene explicar. Liturgia. Cuando decimos que un texto tuvo uso litúrgico amplio, significa que se leía en muchas comunidades durante el culto. Ese uso extendido fue uno de los criterios que, más adelante, ayudaría a reconocer los libros canónicos. Y al revés, textos muy locales o tardíos, escritos mucho después del siglo I, tenían menos posibilidades de entrar al canon. ¿Por qué surgió tanta variedad? Porque el cristianismo primitivo fue un movimiento vivo. No había un manual único desde el día 1. Distintas regiones, lenguas, griego, arameo, copto, latín, sensibilidades y preguntas. Algunos querían rellenar silencios, la infancia de Jesús, la familia de María. Otros, profundizar en lo espiritual, qué significa realmente salvarse. Otros, animar a la misión con relatos heroicos. Y otros, imaginar el final de los tiempos. Todo eso dejó huella en los apócrifos. Importante, que un texto sea apócrifo no lo hace automáticamente malo. Muchos son valiosos para entender la diversidad del cristianismo temprano. Pero esa misma diversidad explica por qué, con el tiempo, la Iglesia tuvo que discernir qué escritos expresaban de manera fiable, antigua y universal la fe recibida de los apóstoles. Por eso algunos quedaron dentro del canon y otros afuera. En resumen, el universo apócrifo es como un mapa de preguntas. Preguntas sobre Jesús, la comunidad, la salvación, el más allá y el lugar de cada quien en la historia de la fe. Conocer estos textos, evangelios, hechos, cartas, apocalipsis y tratados, no solo evita caricaturas, también nos permite escuchar cómo pensaban y oraban aquellos primeros cristianos. A continuación, veremos dónde están hoy estos manuscritos, cómo se descubrieron y cómo puedes leerlos en traducciones modernas, sin misterios ocultos y con acceso público. ¿Dónde están y cómo leerlos? Ya sabemos qué son los apócrifos y qué tipos existen, pero ¿dónde están ahora esos manuscritos? ¿Quién los guarda? ¿Podemos leerlos? La respuesta corta, sí, son accesibles y nada de esto está escondido en bóvedas secretas. Muchos de los textos apócrifos nos llegaron a través de descubrimientos arqueológicos modernos. El ejemplo más famoso son los códices de Nag Hammadi. 13 códices de papiro escritos en copto, encontrados en 1945 por campesinos egipcios cerca del pueblo de Nag Hammadi. Estos códices contienen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y otros tratados gnósticos. Hoy están conservados principalmente en el Museo Copto de El Cairo, y los estudiosos han fotografiado y publicado sus páginas para que cualquiera pueda consultarlas. Otro tesoro son los papiros de Oxirrinco, hallados en Egipto a finales del siglo XIX. Entre decenas de miles de fragmentos, cartas privadas, listas de compras y recibos, aparecieron fragmentos de evangelios, algunos canónicos y otros apócrifos. Esos fragmentos están distribuidos en varias instituciones, como la Biblioteca Sackler de Oxford y museos de Berlín y Londres. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en Qumran, aunque no son textos cristianos, completan el panorama. Se encuentran en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, y muestran el mundo religioso judío en el que nació el cristianismo. Además, fragmentos sueltos del Evangelio de Pedro y otros textos están en lugares como el Museo Egipcio de El Cairo, el Museo Estatal de Berlín, y bibliotecas como las del Vaticano, Harvard y Yale. Lo importante es que no hay secreto. Investigadores, estudiantes y curiosos pueden ver o estudiar estos textos. Muchos museos ofrecen imágenes digitales de alta resolución en sus sitios web. Incluso hay proyectos como la Gnostic Society Library o Early Christian Writings que publican traducciones en línea de libre acceso. Y plataformas como Project Gutenberg también alojan traducciones al dominio público. Si prefieres libros impresos, existen traducciones críticas en varios idiomas. En español puedes buscar ediciones como Evangelios Apócrifos de la BAC o Trota. En inglés, títulos como Lost Scriptures de Bart D. Ehrman o The Complete Gospels de Robert J. Miller.
Estas ediciones suelen incluir introducciones académicas para entender el contexto histórico y teológico de cada texto. Es importante aclarar un término. Edición crítica se refiere a un trabajo académico donde los expertos comparan todos los manuscritos existentes de un texto, señalan las diferencias entre copias y reconstruyen la versión más cercana posible al original. Gracias a estas ediciones críticas, los investigadores pueden estudiar con precisión qué decían estos escritos en sus formas más tempranas. Así que, lejos de estar ocultos, los apócrifos están al alcance de cualquiera con interés y curiosidad. Puedes verlos en museos, leerlos en traducciones modernas o explorarlos en línea. Comprender esto desmonta la idea de conspiraciones secretas. La historia de estos textos está abierta a todos. En el próximo segmento hablaremos de los criterios históricos y teológicos que llevaron a la Iglesia a decidir qué textos formarían parte de la Biblia y cuáles quedarían fuera. Esa historia es clave para entender el canon que usamos hoy. Criterios para el canon bíblico. Ahora toca la gran pregunta: ¿quién decidió qué libros entrarían en la Biblia y cómo lo hicieron? A veces, en redes sociales o películas, se pinta la idea de un grupo de obispos cerrados en una sala oscura decidiendo qué ocultar. Pero la realidad es más larga y en muchos sentidos más fascinante. Fue un proceso de siglos, público y lleno de debate. Durante los siglos II al IV, los cristianos vivían en un mar de escritos. Algunas comunidades leían el Evangelio de Tomás, otras citaban cartas que nadie más conocía. Había que unificar, no por conspiración, sino para que todos compartieran la misma base de fe. Primer criterio: apostolicidad. Es decir, que el texto tuviera una conexión confiable con un apóstol o con su círculo cercano. Por ejemplo, Marcos era considerado discípulo de Pedro, Lucas compañero de Pablo. Si un evangelio aparecía 2 siglos después y decía ser de Tomás, los líderes sospechaban de pseudepigrafía. Ese término significa atribuir falsamente un escrito a una figura famosa. Segundo criterio: antigüedad. Un escrito debía provenir del siglo I o principios del II, cuando todavía había testigos o discípulos de discípulos. Obras tardías, como el Evangelio de Felipe o de Pedro, no cumplían este requisito. Tercer criterio: ortodoxia. Esta palabra viene del griego y significa recta enseñanza. Se refiere a coherencia doctrinal. El texto debía armonizar con lo que la Iglesia había transmitido oralmente desde sus inicios. Si enseñaba algo incompatible, por ejemplo, que el mundo material fue creado por un Dios menor malvado, una idea agnóstica, quedaba fuera. Cuarto criterio: uso litúrgico amplio. Liturgia es el culto público. Si un libro se leía regularmente en comunidades diversas, desde Siria hasta Roma, eso mostraba que era aceptado universalmente. Si solo un grupo pequeño lo usaba, no era candidato fuerte. Quinto criterio: consistencia interna e histórica. Los obispos revisaban estilo, geografía y contexto para ver si coincidían con el siglo I. Inconsistencias grandes levantaban sospechas. Para aplicar estos filtros no hubo una única reunión secreta, sino muchos pasos graduales. Marción de Sinope, en el 140 después de Cristo, propuso una lista muy reducida, solo una versión editada de Lucas y algunas cartas de Pablo. Su propuesta radical empujó a la Iglesia a definir un canon más amplio. Ireneo de León, finales del siglo II, defendió la existencia de 4 evangelios, ni uno más ni uno menos, comparándolos con los 4 puntos cardinales o los 4 vientos, una imagen poderosa para transmitir equilibrio. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, clasificó los escritos en 3 categorías: reconocidos, discutidos y rechazados. Esta transparencia muestra que el proceso no era secreto. Atanasio de Alejandría, en su carta festal del año 367, listó por primera vez exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Concilios de Hipona, 393, y Cartago, 397, confirmaron este consenso sellando el canon. Vale aclarar otro término: deuterocanónicos. Son libros del Antiguo Testamento que la Iglesia católica y ortodoxa acepta, como Tobías o Sabiduría, pero que la mayoría de las iglesias protestantes considera apócrifos. Esta diferencia no afecta al Nuevo Testamento. En él, los 4 evangelios canónicos y el núcleo de los escritos apostólicos son comunes a todas las tradiciones cristianas. Observa cómo el proceso fue abierto y prolongado, no una conspiración para esconder secretos. Los padres de la Iglesia citaron y debatieron estos textos en escritos públicos, y gracias a copias antiguas y actas de concilios, hoy podemos seguir la pista de cada paso. En resumen, los libros del Nuevo Testamento pasaron un filtro exigente. Vínculo apostólico, antigüedad, coherencia doctrinal, uso extendido y consistencia histórica. Esto dio a las comunidades una base común para la fe y el culto.
Pero, si algunos libros fueron descartados, ¿qué tenían de problemático o dudoso? En el siguiente segmento vamos a explorar ejemplos concretos de textos que no superaron la prueba, y veremos por qué, a pesar de quedar fuera, todavía son valiosos para entender el cristianismo primitivo. ¿Por qué quedaron fuera? Ahora veamos por qué tantos textos quedaron fuera de la Biblia. No fue por un capricho ni por una conspiración secreta. Hubo razones históricas y teológicas claras. Primera razón: se escribieron demasiado tarde. Muchos de estos textos aparecieron en el siglo II o III, mucho después de los testigos o de sus discípulos. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Felipe son demasiado tardíos para que su autoría apostólica sea creíble. Cuanto mayor la distancia en el tiempo, más difícil comprobar la fidelidad de lo narrado. Segunda razón: autoría dudosa o falsa atribución. Se llama pseudepigrafía al acto de atribuir un texto a una figura famosa para darle autoridad. El Evangelio de Tomás probablemente no fue escrito por Tomás el apóstol, sino por comunidades gnósticas en Egipto. Los líderes cristianos comparaban vocabulario, estilo y contexto con los escritos auténticos y detectaban inconsistencias. Tercera razón: contenidos legendarios o fantásticos. Algunos escritos incluían elementos imposibles de aceptar como historia literal. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, narra una cruz que habla durante la resurrección. Otros apocalipsis describen castigos y cielos con un nivel de detalle más propio de la literatura imaginativa que de un testimonio fiable. Cuarta razón: uso litúrgico muy limitado. Si un texto solo circulaba en un grupo pequeño y no se leía en las reuniones de culto de comunidades diversas, no podía convertirse en norma universal. Recuerda, liturgia significa culto público. Un escrito aceptado por toda la iglesia debía ser conocido y proclamado en muchas regiones distintas. Quinta razón: enseñanzas incompatibles. Algunos apócrifos transmitían ideas gnósticas que chocaban con la enseñanza cristiana mayoritaria. El gnosticismo, corriente que buscaba un conocimiento secreto para salvarse y veía el mundo material como malo, estaba demasiado alejado de la fe recibida. Sexta razón: discernimiento abierto, no censura. Hubo discusiones públicas. Padres de la iglesia como Ireneo u Orígenes comentaron estos textos, algunos para advertir, otros para citar enseñanzas útiles. Los concilios, cuyas actas se conservan, debatieron qué libros eran leídos en las iglesias y cuáles no. Si hubiera habido una conspiración para destruirlos, hoy no tendríamos copias de ellos, pero los tenemos. Este punto es importante. Que un texto sea apócrifo no significa que sea basura. Para los historiadores y teólogos, son tesoros para entender la diversidad de preguntas y creencias de los primeros cristianos. Visualiza comunidades diferentes, en distintos rincones del imperio, tratando de entender a Jesús y su mensaje. Algunos relatos florecieron y se integraron en la tradición universal. Otros quedaron como voces locales, fascinantes pero no universales. Y aquí aparece un gancho. Algunos de estos textos tardíos y fragmentarios alimentaron las teorías modernas de conspiración y cultura pop. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esas historias de Hollywood y bestsellers? Eso es lo que vamos a desentrañar a continuación. Teorías de conspiración y cultura pop. Llegamos a uno de los temas que más morbo despierta: las teorías de conspiración alrededor de los evangelios apócrifos. Después de los descubrimientos del siglo XX, como Nag Hammadi en 1945 o los rollos del Mar Muerto en 1947, algunos titulares exagerados insinuaron que la Iglesia había ocultado deliberadamente textos que podían cambiarlo todo. A partir de ahí, novelas y películas multiplicaron la idea. Un ejemplo famoso es el argumento de que Jesús y María Magdalena estaban casados y que ese secreto fue suprimido para mantener el poder de una iglesia patriarcal. Esta teoría se popularizó gracias a El Código da Vinci, una novela de 2003, pero la idea ya circulaba desde antes en ensayos sensacionalistas. No existe evidencia histórica sólida que lo respalde. Otra creencia recurrente: el Vaticano esconde evangelios secretos en bóvedas inaccesibles. En realidad, los evangelios apócrifos conocidos están en museos, universidades y ediciones públicas. Si el Vaticano tuviera textos que cambiarían todo, los eruditos modernos notarían las referencias cruzadas y las discrepancias. Los apócrifos conocidos han sido citados y estudiados durante siglos por teólogos y críticos. No son secretos recién descubiertos. También circula la idea de que en el Concilio de Nicea se eligió arbitrariamente qué libros iban a estar en la Biblia y se destruyeron los demás. Lo cierto es que Nicea no trató el canon bíblico. Se reunió para abordar la naturaleza de Cristo frente a la herejía arriana. La consolidación del canon ocurrió gradualmente en otras fechas y concilios.
como Hipona y Cartago a finales del siglo IV. ¿Por qué estas teorías son tan atractivas? Primero, porque mezclan un hecho real. Existen textos antiguos fuera del canon, con una narrativa emocionante, un supuesto encubrimiento. Segundo, porque en la cultura moderna tendemos a desconfiar de instituciones grandes y buscamos historias reveladoras que nos hagan sentir parte de un conocimiento oculto. Y tercero, porque Hollywood y la industria editorial saben que el misterio vende. Un evangelio perdido y un secreto explosivo atraen más clics que un proceso largo y abierto de discernimiento histórico. Es útil conocer un término aquí: sensacionalismo. Se refiere a exagerar o distorsionar hechos para causar impacto emocional, aunque se pierda precisión. Muchas de estas conspiraciones funcionan precisamente así. Toman fragmentos reales, un evangelio apócrifo encontrado, un concilio histórico, y los reempaquetan en una historia más dramática. Esto no quiere decir que los apócrifos carezcan de interés. Al contrario, son apasionantes para los historiadores porque muestran la diversidad de ideas y debates de los primeros cristianos. Pero la evidencia disponible no respalda tramas secretas masivas. Piensa en esto. Si hubiera existido una gran conspiración para destruir todos los textos alternativos, no tendríamos fragmentos de ellos hoy. Sin embargo, tenemos decenas de copias, traducciones y menciones en escritos antiguos, estudiados abiertamente en universidades y seminarios de todo el mundo. Así que, cuando veas un documental sensacionalista o una película que afirma tener el evangelio que cambiará todo lo que sabemos, recuerda, la historia real por sí sola ya es emocionante. Los debates, los hallazgos arqueológicos y los criterios del canon son más interesantes y verificables que cualquier guión de Hollywood. Y para cerrar este segmento con un puente hacia el final. Después de desmontar las conspiraciones, volveremos a aterrizar en la realidad. Veremos cómo todos estos datos, los textos, los criterios, los hallazgos, se combinan para ofrecernos una comprensión más rica del cristianismo primitivo sin necesidad de mitos modernos. Aterrizar en la realidad. Después de recorrer evangelios perdidos, manuscritos enterrados y teorías populares, es hora de aterrizar en la realidad. Lo primero, la existencia de textos apócrifos no significa que el cristianismo se construyó sobre un engaño. Significa que los primeros siglos fueron un periodo vibrante y diverso, donde comunidades distintas buscaban entender y transmitir la figura de Jesús. Estos textos son valiosos para los historiadores, porque nos muestran preguntas reales de los primeros creyentes. ¿Quién fue Jesús exactamente? ¿Cómo debemos vivir su mensaje? ¿Qué pasa después de la muerte? Son preguntas que no desaparecen con el tiempo, pero que la iglesia primitiva abordó seleccionando los escritos más antiguos, más coherentes y más usados para la vida comunitaria. También es importante reconocer que los apócrifos no desaparecieron. Han estado a la vista de eruditos, traductores y curiosos durante siglos. La preservación de estos textos, en cuevas, bibliotecas, museos y ediciones modernas, es en sí misma una prueba de que no hubo un encubrimiento masivo. Otra realidad es que la Biblia que usamos hoy es fruto de siglos de reflexión y consenso. No cayó del cielo lista ni se armó en una sola reunión secreta. Entender esto no debilita la fe de nadie. Al contrario, muestra la seriedad con que generaciones de cristianos preservaron lo que consideraban fiel al mensaje apostólico. Por último, los apócrifos invitan a la curiosidad y al estudio, no al miedo ni al sensacionalismo. Leerlos, o al menos conocer su existencia, puede enriquecer nuestra visión del cristianismo temprano. Pero también nos recuerda que no todo lo antiguo es automáticamente verdadero. La antigüedad necesita contexto, análisis y contraste con otras fuentes. En pocas palabras, no hay un secreto escondido tras los muros del Vaticano que vaya a cambiar toda la historia. Lo que sí hay es un patrimonio histórico y espiritual increíble, abierto a quien quiera explorarlo. Y esa historia real es, en muchos sentidos, más emocionante que cualquier conspiración moderna. A continuación cerraremos esta serie con un resumen de lo aprendido y una invitación a seguir explorando el fascinante mundo de los escritos antiguos y el origen de la Biblia. Hemos viajado desde las casas humildes de los primeros cristianos hasta vitrinas de museos modernos. Descubrimos que junto a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existieron muchos otros textos, evangelios, hechos, cartas y apocalipsis que nos hablan de la diversidad y la creatividad de aquellos primeros siglos. Vimos cómo surgieron, dónde se encontraron, cómo cualquiera puede leerlos, y entendimos que el canon bíblico no nació por capricho ni conspiración, sino por un proceso largo y abierto de discernimiento. Aprendimos que apócrifo significa simplemente no reconocido.
y que estos escritos, aunque quedaron fuera, siguen siendo valiosos para conocer la historia del cristianismo primitivo. También desmontamos las teorías populares. No hay bóvedas secretas con evangelios que cambiarían la fe. Lo que sí hay es un legado histórico que cualquiera puede explorar. Si este viaje te ayudó a ver la Biblia y la historia cristiana con nuevos ojos, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Eso nos permite seguir creando contenido profundo y bien investigado. Y si quieres continuar explorando, te invitamos a ver nuestro video sobre el origen de la Biblia, para profundizar en cómo surgieron sus libros y traducciones. Gracias por acompañarnos hasta aquí. La historia real, abierta y documentada es más fascinante que cualquier mito moderno. Vamos a seguir descubriendo juntos este mundo increíble de textos antiguos y fe viva.